Bienvenidos de vuelta a DFC Books. Te gusto tenerlos aquí para otro análisis a fondo. Listísimos para clavarnos en un librazo. Un librazo total. Oigan, y antes de empezar, una cosa rápida. Si tienen alguna recomendación, algún libro que quieran que analicemos, déjenlo en los comentarios. De verdad que nos encanta leerlos. Sí, por favor. Hoy, híjole, tenemos una novela que se queda en la cabeza, pero por semanas. La invención de Morel, del argentino Adolfo Bioy Casares. Uf, sí. Y para esta exploración, pues tenemos la novela obviamente, pero también nos apoyamos en un prólogo que es famosísimo, el de Jorge Luis Borges, y una introducción de Suzanne Gilles Levine. Exacto. Y la misión de hoy es entender por qué esta historia, que se escribió, fíjate, en 1940, se siente más actual y sobre todo más perturbadora que nunca. Esa es la palabra, perturbadora. Borges, que, bueno, no era de regalar elogios así como así. Para nada. Dijo que la novela era perfecta. Perfecta. No dijo buena ni interesante, no. Dijo perfecta. Y no lo decía nomás por la trama, que es un mecanismo de relojería, o sea, impecable. Claro, la idea es que nos clavemos en las preguntas que Bioy Casares dejó ahí. ¿Qué es la realidad? ¿El amor tiene que ser correspondido o basta con sentirlo? Y la pregunta del millón, ¿no? ¿Sacrificarías tu vida real, por una eternidad que es, pues, una ilusión? Esa mera. Ok, a ver, arranquemos con la premisa porque te engancha desde la primera página. Desde ya. Tenemos a un narrador, del que nunca sabemos el nombre, por cierto, un fugitivo de la justicia. Sí, que huye de una condena a cadena perpetua. O sea, el tipo está desesperado. No son palmeras y playas vírgenes. No, se encuentra con unas construcciones súper extrañas y como abandonadas. Un museo, una capilla, hasta una piscina. Y de inmediato, el tono es de una paranoia total. Él está convencido de que lo siguen, ve enemigos en todos lados. Y es que toda la novela es el diario que él escribe, ¿no? Entonces estamos atrapados en su cabeza, sintiendo su soledad, su miedo. Claro, la isla no es un paraíso. Es una prisión al aire libre. Exacto. Y ese aislamiento tan extremo es la clave. Es como el lienzo en blanco sobre el que se va a pintar toda la locura que viene después. Una locura que la verdad no tarda nada en llegar. Nada. Pasa unos días solo y de repente una noche lo despierta música. De un fonógrafo. Y de la nada aparecen personas. Entra en pánico. Claro, piensa, ya me encontraron. Sí, son espías, vinieron por mí. Se esconden en los pantanos, que es la peor parte de la isla, la más sucia, solo para poder observarlos sin que lo vean. Y aquí es donde la historia da ese primer giro hacia lo fantástico. Pero no es terror de sustos, ¿sabes? Es algo más sutil, más raro. Sí, porque los empieza a espiar y nota cosas que no cuadran. Cosas rarísimas, como la ropa que usan, que parece, no sé, de hace 20 años. Y lo más extraño de todo, actúan como si él no existiera. Eso, pasa literal junto a ellos y ni siquiera voltean. Es como si fuera invisible. Y su primera reacción es la más lógica, ¿no? Me estoy volviendo loco. Ya me afectó la soledad. Totalmente. ¿O son fantasmas? ¿Qué está pasando aquí? Pero, en medio de todo ese miedo, de esa confusión, pasa algo que lo cambia absolutamente todo. Se enamora. Se enamora, pero de una forma instantánea, obsesiva, total, de una de las mujeres, A la que él bautiza como Faustín. Faustín, y la describe con un detalle casi enfermizo, ¿no te parece? El pañuelo de colores en el pelo, cómo se sienta ver el atardecer, Todos los días en el mismo lugar. todos los días. Y aquí es donde la historia para mí se pone muy interesante. ¿Cómo es posible enamorarse así de alguien con quien nunca, jamás, has cruzado una sola palabra? Es que justo esa es la genialidad de Bioy Casares. Nos plantea que el amor, en su forma más pura, más obsesiva, quizá no necesita ser correspondido, Solo necesita ser observado. Él se enamora de un recuerdo en bucle, de un GIF humano, si quieres. Oye, es una gran analogía. Y si lo piensas, ¿qué tan diferente es de obsesionarse con el perfil de Instagram de alguien hoy en día? Te armas toda una historia en tu cabeza con sus fotos, con sus videos. Sin conocer a la persona real. Exacto, él se enamora de una proyección. La gran tragedia es que en este caso, ella es literalmente solo eso. Claro, es una idea potentísima. Y ese amor, entre comillas, es tan fuerte que lo hace salir de su escondite. Su objetivo ya no es sobrevivir. No, para nada. Ahora es entender a Faustine. Lograr que ella lo vea.
Pero claro, mientras más se acerca, más raras se ponen las cosas. Es que la indiferencia de ella no es desprecio, es absoluta. Es como si él fuera aire. Y para colmo, empiezan a pasar cosas que ya rompen cualquier lógica. Ahí es donde Bioy empieza a soltar las pistas, las migajas de pan. Y fíjate, no son eventos locos al azar. Todo tiene una lógica interna que es aterradora. Como las conversaciones que se repiten. Eso. Escucha a Faustín hablar con un tipo con barba, un tal Morel, y a la semana siguiente, en el mismo lugar, a la misma hora, La misma conversación, palabra por palabra. con las mismas inflexiones. Una locura. A mí lo que de verdad me voló la cabeza la primera vez que lo leí fue lo de los dos soles. Sí. O sea, un día, al atardecer, ve el sol poniéndose en el horizonte y al mismo tiempo, otro sol saliendo por el otro lado. Y luego dos lunas. Es la señal definitiva de que las reglas del juego son otras. Ahí ya no puedes pensar en fantasmas o en locura. No, estás en otro universo, con su propia física. Exacto. Y hay más detalles, ¿no? Los ve quejarse del frío en un día de calor insoportable. Sí, o nadar felices en la piscina cuando él sabe perfectamente que el agua está podrida, estancada. No reaccionan al mundo real. Viven en el suyo. Y cada una de estas pistas va eliminando las explicaciones fáciles y te empuja junto al narrador a una verdad mucho más tecnológica. Y bueno, justo en este punto que es donde la trama se pone increíble, les recordamos que si les gusta este tipo de análisis, no olviden suscribirse para no perderse ninguno. No se van a arrepentir. Y esa verdad por fin se revela. El fugitivo se arma de valor, se mete al museo, se esconde y espía una reunión que tienen todos. Y ahí es donde, ¡pum!, Morel suelta toda la sopa. Se pone a dar un discurso y explica que él es un científico y que todos ellos son parte de su mayor experimento. Una invención. Una máquina que puede grabar no solo imágenes y sonidos, sino la realidad completa. Los olores, el calor, las sensaciones, toda la experiencia de estar vivo. Ahí es cuando entiendes todo. Te cae el 20 de que el fugitivo no está en una isla con fantasmas. No. Está atrapado dentro de una película de 360 grados, de un reality show eterno y mortal. Las personas que ha estado viendo no son personas, son proyecciones, hologramas perfectos. Grabados durante una semana y que ahora se repiten en un bucle infinito en esa isla. Pero el detalle más oscuro, el más terrible, viene justo después. Sí. Uno de los turistas, mientras escucha a Morel, se da cuenta de algo horrible y lo dice en voz alta. Que el proceso de grabación es fatal. Para poder capturar la totalidad de la existencia de una persona, la máquina consume al original. Híjole, qué cañón. Es el costo de la inmortalidad. Los turistas que él ve, incluida Faustín, ya están todos muertos. Murieron en la semana que fueron grabados. Exacto. Lo que queda es su eco, su fantasma digital, y de repente, todo encaja. Las conversaciones repetidas, la indiferencia a su presencia. Los dos soles, que eran el atardecer real y el atardecer grabado, superpuestos. Todo. Es lo que Borges llamaba imaginación razonada. Una premisa fantástica, casi mágica, pero con consecuencias lógicas, científicas. Implacables. La máquina es perfecta, sí, pero es una máquina asesina. Y entender esto lo destruye por completo. Su amor, Faustín, no es que no le haga caso, es que es literalmente una imagen inalcanzable. Está muerta. Y esto lo lleva a tomar la decisión más radical y, pues, desesperada de toda la novela. Se da cuenta de que nunca va a poder estar con la Faustín real, pero quizá sí pueda estar con su imagen. Es una decisión que te hiela la sangre, la verdad. El tipo pasa semanas enteras aprendiendo a manejar la maquinaria de Morel, que es súper compleja. Se vuelve un experto. Y no solo eso, se dedica a estudiar la grabación de esa semana como si fuera una película sagrada. Se aprende de memoria cada movimiento de Faustine. Cada palabra, cada gesto, cada silencio. Todo. Y entonces, ejecuta su plan. Se graba a sí mismo. Pero no se graba solo, no. Se inserta, se mete dentro de la semana de ellos. Calcula sus movimientos para que parezca que camina junto a Faustín. Estudia sus diálogos para meter sus propias frases en los silencios de ella. Para que parezca que están teniendo una conversación, un romance. Básicamente,
Se hackea a sí mismo en la eternidad de ella, creando para cualquier futuro espectador la ilusión perfecta de un amor correspondido que jamás existió. Y aquí hay que detenernos en el horror físico de esa decisión. No es una muerte limpia ni poética. Para nada. En su diario, él describe con una calma aterradora cómo su cuerpo se va pudriendo en vida, mientras la máquina lo graba. Es un efecto secundario. Se le cae la piel, las uñas, pierde el tacto, la vista. Es el máximo sacrificio, destruir su realidad biológica, su existencia física, para convertirse en un fantasma digital, junto a otro fantasma. Es de las imágenes más potentes y, la verdad, aterradoras de la literatura del siglo XX. Es devastador. Y él siente una especie de paz mientras su cuerpo se deshace, porque sabe que su imagen, su conciencia grabada, se va a unir a la de Faustín para siempre. Renuncia a su vida, que de por sí era miserable, por la mera posibilidad de existir junto a una ilusión. Y te deja pensando, ¿es el acto más romántico o el más patético y solitario que se puede imaginar? Yo creo que es las dos cosas, y por eso es tan genial. Es un acto de amor absoluto y, al mismo tiempo, la renuncia final a la vida. Se rinde. ¿Prefiere la perfección de una simulación a la imperfección de la realidad? Exacto. Y eso cierra el círculo de la novela de una forma magistral. Lo que empezó como la historia de un tipo huyendo de la cárcel termina siendo una meditación sobre si preferimos una realidad imperfecta o una fantasía perfecta. Al final, la novela misma es como la invención de Morel. Es una máquina narrativa perfecta, donde no sobra ni falta una sola pieza. Y crea una realidad propia que te atrapa por completo. El diario de un fugitivo se convierte en un tratado sobre la inmortalidad, la memoria y el amor en la era de la reproducción técnica. Y nos deja con una pregunta final, que está en su diario, que Bioy Casares lanzó en 1940, pero que hoy, con la inteligencia artificial, la realidad virtual, el metaverso, híjole, resuena de una forma casi profética. ¿Cuál es esa pregunta? La última súplica del narrador es para un hipotético inventor del futuro, alguien que encuentre la isla y perfeccione la máquina de Morel. Le pide que por favor busque su alma y la de Faustín en la grabación y las una, que fusione sus conciencias. ¡Wow! Y la pregunta que queda flotando, y que es más relevante que nunca, es brutalmente simple. Si puedes grabar y reproducir la conciencia, la memoria y toda la experiencia sensorial de una persona a la perfección, ¿cuál es entonces la diferencia entre una simulación perfecta de la vida y la vida misma? ¡Qué locura! Sin duda, una pregunta para quedarse pensando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en DFC Books. Gracias a ustedes. Nos escuchamos en la próxima.